Buenas tardes, jóvenes. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? No escuchan nada. ¿Me pueden decir si me escuchan, por favor, para poder arreglar si es que no se ve nada, si no se escucha? Si no se escucha. Sí, profe, sí se escucha. ¿Se escucha? Ya, Martina, muchas gracias. Yo igual escucho despacito. Miren, voy a compartirles la pantalla de la plataforma. Vamos aquí. Y hoy día vamos a empezar con la función cuadrática, ¿sí? Pero quiero compartirles la pantalla primero para que veamos en qué estamos. Cualquier cosa me dicen, si no escuchan o no se ve ya. Estamos en función cuadrática y aquí hoy día ayer subí esta nueva guía que es Conociendo la función cuadrática, en la que vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Esto de acá, la guía con nota, la estoy revisando, ya empezamos a revisarla, y la anterior también, así que ya prontito les voy a dar los resultados de eso, ¿ya? Aquí están todos subidos los videos, este lo subí hace poco nomás, no me había fijado que no lo había subido, y hoy día nos toca la clase número 6 de la unidad 4, ¿ya? Entonces voy a compartirle entonces esta guía que se llama Conociendo la función cuadrática. ¿Y de qué se trata esto de aquí? Tal como dice el título, vamos a conocerla, ¿sí? Como que no va a tener mucha, más que eso, la verdad que necesito que ahora la conozcan y les voy a ir mostrando dónde se aplica, cómo se aplica, que conozcan la forma que tiene la función cuadrática, al igual como conocieron la función afín y la función lineal. Ahora van a conocer cómo es la forma matemática que tiene, cómo es su curva también, ¿sí? Y eso lo vamos a conocer todo en esta guía. Vamos a conocer cómo es que se grafica y todas esas cosas. Ustedes me van a ir preguntando, ¿ya? Espero que participen en el chat porque esto sería contenido nuevo. Entonces, no siempre se aprende a la primera. Las preguntas de ustedes a mí me sirven porque cuando tenga que actualizar este trabajo, lo voy a hacer pensando en esas preguntas que ustedes me hacen, ¿sí? Para poder cada vez ir perfeccionándolo y viendo que ustedes me entiendan mejor. Entonces, ya nosotros estudiamos lo que era una función, ¿cierto? Vimos que era una relación entre dos variables, una x de entrada, una y de salida, una x que era una variable independiente. Eso no me interesa. Y dime, José. Y una y que era una variable dependiente. Entonces, ¿por qué primero se llama función cuadrática? Quiero para que ustedes no olviden después su nombre. La función cuadrática viene de cuadrado, ¿no es cierto? Y cuadrado quiere decir cuando
un número lo escribimos al cuadrado, ¿sí? Espero que no se olviden de eso. Entonces, por ejemplo, voy aquí a mostrarles la función como más elemental que existe, la cuadrática como más pequeña o más fácil de entender, y después nos vamos a ir a conocer otras que, si entendemos bien esta, en realidad las demás las vamos a entender también. Pero, ¿qué significa esto? Al igual que antes, tenemos una variable de entrada y una de salida, ¿sí? Lo mismo que lo que veníamos viendo anteriormente. Por eso que yo encontraba que era necesario que entendiéramos bien la guía de repaso que tuvimos. Entonces aquí, porque si yo hubiese empezado con esto nomás, al tiro, yo creo que no me habrían entendido mucho. Entonces, tenemos una variable de entrada, supongamos que tenemos un 1, ¿sí? Y ahora yo quiero buscar, esta función se llama el cuadrado del número. Recuerden que en la guía pasada dijimos el doble de un número. Entonces, por ejemplo, si queremos sacar el doble de 5, ¿qué hacemos con el 5? Lo multiplicamos por 2, ¿verdad? Y eso me va a dar 10. Pero si queremos sacar el cuadrado del 5, tenemos que el 5 elevarlo a 2. Y eso es una potencia. ¿Y cómo calculábamos eso? 5 por 5. Si multiplicábamos las bases, las veces que indicaba el exponente. 5 por 5 me da 25. Entonces, es muy distinto decir 10 a decir 25. Aquí, en esta, yo estoy diciendo el doble de un número. ¿Sí? Y acá estoy diciendo el cuadrado de un número. ¿Sí? Entonces, para que ustedes puedan ver aquí puse un recordatorio, pero esto lo vimos en la unidad número 2, ¿sí? Cuando vimos potencias y raíces, dijimos que un número que está elevado a un exponente se le llama exponente al chiquitito y base el grande. Para saber el valor de esa potencia se multiplica la base las veces que indica el exponente. Este exponente dice 2, entonces multiplico 5 por 5, 25. Pero si esa base fuera negativa, tendría menos 5 por menos 5, ¿cierto? Y eso también me daría 25 positivo, porque 5 por 5, 25, y menos por menos más. Entonces, aquí tengo una potencia con base negativa y acá una con base positiva. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Entra el 1 a esta función, ¿sí? Y tenemos que buscar el cuadrado del 1. ¿Cómo buscamos el cuadrado del 1? Multiplicamos la base 2 veces por sí mismo. 1 por 1 me da 1. Entonces aquí podría decir que entra el 1 y sale el 1. Me voy a sacar esto porque puedo respirar bien y no hay nadie en la sala, ¿ya? Pero si llega alguien lo tengo que poner. Entonces eso me da 1 de salida. Después aquí tengo el 2, entra el 2 y tengo que encontrar el cuadrado de 2, ¿sí? El cuadrado de 2, ¿cómo lo encuentro? Multiplicando 2 por sí mismo. 2 por 2 me da 4. Entonces, entra el 2, sale el 4. El cuadrado de 3, entra el 3 y tengo que sacar el cuadrado de 3, ¿verdad? Y el cuadrado de 3 me da 9. Recordemos que en la guía pasada, el doble de 3
el doble de 3 me daba 6, ¿cierto? Es decir, aquí, cuando veíamos el doble de un número, entraba el 3 y salía el 6, ¿se acuerdan? En cambio aquí entra el 3 y sale el 9, porque estamos buscando el cuadrado del 9. Y eso es 3 por 3, 9. Y luego acá tengo, entra el 4, el cuadrado del 4 me da 16, ¿cierto? 4 por 4, 16. Y el 5, entra el 5, elevo al cuadrado el 5, y 5 por 5 me da 25. Supongamos que entra el 6 a esta función, entonces el cuadrado del 6 es 6 por 6, ¿cierto? 6 por 6 me da 36. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces aquí, si entrara un X cualquiera, ¿sí? Tengo que sacar el cuadrado de ese que entró, y eso me daría la variable de salida, y. Entonces uno puede decir lo siguiente. Esta función, ¿qué está haciendo? Esta función está tomando a la variable de entrada x y la está elevando al cuadrado. Y está saliendo una y, ¿cierto? Entonces, así actúa esta función. Por eso se llama cuadrática, porque los números que entran los eleva al cuadrado. Ahora estamos viendo la más elemental, pero después les voy a mostrar otras para que ustedes la conozcan. Entonces, al igual que antes, teníamos una función cuadrática, ¿cierto? Y se podía representar de 4 maneras, ¿recuerdan? Una era una expresión verbal, y en la guía anterior decíamos ser el doble de un número, ¿cierto? Ahora estamos diciendo esta función ser el cuadrado de un número. Ser el cuadrado de un número. Aquí lo pusimos. ¿Sí? Luego dijimos que la podíamos escribir algebraicamente, y aquí estaría su expresión algebraica. En el otro, en el lineal, decíamos, cuando vimos la lineal, cuando vimos el doble de un número, decíamos ser el doble de un número. Vimos que su expresión matemática era así: f de x igual 2x. ¿Sí? Si lo recuerdan, un poquitito. Entonces, esta función tomaba la x y la multiplicaba por 2. Y ahí teníamos la parte, la expresión algebraica. Ahora, si se fijan, la expresión algebraica es distinta acá. ¿Sí? La variable está elevada al cuadrado. Acá la variable estaba multiplicada por 2. Y al igual que antes, entonces ahora vamos a tener, también podemos evaluar nuestra función en una tabla y en un gráfico. Entonces eso vamos a ver ahora, cómo quedaría en una tabla y cómo quedaría en un gráfico. Pero primero vamos a hacer una evaluación. ¿Se acuerdan que dijimos que evaluar, y por qué lo hago? Porque esto lo preguntan en la prueba. Evaluar o valorizar, preguntan de estas dos formas, que significa darle un valor, ¿sí? ¿A quién le damos un valor? Al valor de entrada, ¿sí?
Cuando queremos evaluar, lo que le están preguntando es buscar el valor de salida, ¿sí? Entonces, supongamos que en esta función a mí me dicen, evalúe en el punto 1. Entonces, lo que me están diciendo es que si entra 1, ¿cuánto sale? ¿Sí? Tenemos nuestra función aquí, y mi función se llama el cuadrado de un número, ¿sí? Así se llama esta vez. Entonces, a todo el que entra lo tengo que elevar al cuadrado, ¿cierto? A todo el que entra lo elevo al cuadrado para que salga un i. Variable de entrada y variable de salida. Entonces, cuando me piden en x igual 1, me está diciendo, tome el valor 1 y busque su valor de salida, y ustedes deberían hacer lo siguiente. Como la función se llama el cuadrado del número, tomamos al 1 y lo elevamos al cuadrado. ¿Sí? Y al elevarlo al cuadrado me doy cuenta que 1 elevado al cuadrado me da 1. Entonces, esto significa valorizar la función en el punto 1 o en x igual 1. Entonces, cuando ustedes vean la siguiente expresión, f de 1 igual 1, tienen que entender que este valor es el que entró y este es el que salió. F de 1 igual 1, ¿sí? Se escribe así. Entonces la función toma el 1, le hace un proceso y sale como 1. Ahora, acá vamos a evaluar en x igual 3. Entonces, ¿qué significa evaluar en x igual 3? La función toma al valor 3, ¿sí? Y lo eleva al cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado no es 3 por 2, ¿sí? Es 3 por 3. 3 por 3 me da 9. Entonces, estoy diciendo que esta función valorizada en el punto 3 me da 9, ¿sí? Y ahí estoy escribiendo la forma. Este es como los conceptos matemáticos más que nada, pero si ustedes entienden lo que hay detrás, no debería complicarnos, ¿sí? Esto es solamente la manera de escribir. Supongamos que ahora la entrada vale 0. Entonces lo que me está diciendo es que tome al 0 y lo eleve al cuadrado. Y 0 al cuadrado me da 0, ¿cierto? 0 por 0, 0. Entonces estamos diciendo que la función aquí tomó al 0 y salió como 0. Y supongamos que ahora toma un número negativo. Entonces, la función toma, por ejemplo, al menos 1, y ¿qué le hace al menos 1? Lo eleva al cuadrado. Fíjese, pongo así, menos 1, y lo elevo al cuadrado. Pero esto está mal escrito, ¿sí? Esto está mal. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo que solo 1 está elevado al cuadrado. Y es todo el menos 1 que tiene que estar elevado al cuadrado, entonces lo debo colocar así. ¿Sí? Ahí estoy diciendo que menos 1 está elevado al cuadrado. Entonces, menos 1 elevado al cuadrado es lo mismo que menos 1 por menos 1, ¿cierto? Porque sí, pero no hay ningún... Pero igual tenemos conectado por si acaso alguno lleno. Entonces nos queda 1 por 1, 1, y menos por menos más. ¿Sí? Entonces, si bien era un número negativo, la salida me dio
como positivo, ¿sí? Y al parecer como que fuera medio raro, pero así nomás resultó. Entonces estoy diciendo que aquí la función tomó al menos 1 y me dio como salida el 1, ¿sí? Eso significa valorizar una función. Ahora vamos a ver cómo es que yo puedo esto mismo escribirlo en una tabla, ¿sí? Esta de aquí, la voy a copiar. Y esta la voy a... Y la voy a borrar aquí para que así la llenemos juntos, ¿ya? Porque si no, como que cuesta mucho entenderlo. Vamos a borrarla, ahí. Y la vamos a borrar juntitos. Ahí. En su guía va a estar hecha, pero aquí yo más que nada que quiero mostrarles cómo la llenamos. Entonces, lo mismo que anterior, vamos a tener ¿se acuerdan que antes teníamos una columna con las entradas? Aquí tenemos las entradas y aquí tendríamos la salida. Esta sería nuestra columna 1. Lo mismo que hicimos antes con la otra función, ¿sí? Entonces, lo mismo que antes, y lo mismo que yo hice aquí, que se llama evaluar una función en algún punto, es lo mismo que se hace acá. Solo que aquí se van colocando los valores aquí, y se va haciendo el trabajo dentro de la tabla, ¿ya? Entonces, vamos a valorizar en el punto -3, o vamos a evaluar en el punto -3. ¿Qué significa eso? Que el -3 lo vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Recordemos nuevamente que es todo el -3 que está elevado al cuadrado. Entonces eso me va a quedar -3 por -3, 9. ¿Sí? Ahí tendríamos valorizado en el punto -3 y hacemos lo mismo para el -2. Aquí tendríamos ahora el -2, lo elevamos al cuadrado y me va a dar 4 positivo, porque -2 por -2 me da 4. Valorizamos ahora en -1 y me queda -1 al cuadrado. Y eso me da -1 por -1, 1. Esto lo hicimos delante, así que lo hago más rapidito. Lo hicimos fuera de la tabla, ¿sí? Pero ahora lo hacemos todo dentro de la misma tabla. Ahora queremos buscar la salida del 0, y lo que hacemos, el 0 aquí lo elevamos al cuadrado, y aquí, se fijan, no lo puse paréntesis porque aquí es positiva la base, entonces no tiene razón de ser. Luego acá vamos a evaluar ahora en 1, y tendríamos 1 elevado al cuadrado. 1 al cuadrado me da 1. ¿Sí? Ah, uy, aquí me equivoqué, le puse con otro color. Y valorizamos aquí en 2. Profe, y ahí donde está la X, coma I, ¿qué se pone abajo? ¿Nada? Ahora ya lo vamos a poner al tiro. Ah, ya. Lo mismo que hicimos con la otra tabla, ¿sí? Vamos a ponerlo al tiro. Entonces aquí me daría 4, 2 por 2, 4. Y por último el 3 me daría 3 al cuadrado.
3 al cuadrado, que sería 9, ¿cierto? 3 por 3, 9. Ya, aquí estos son los pares ordenados que también hicimos en la clase anterior. ¿Sí? Estos son los pares ordenados. ¿Y cómo los escribimos? Bueno, la primera coordenada es el número de entrada y la segunda el de salida. Entonces aquí voy a tener de entrada menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Y de salida, todos los que salieron, ¿sí? Al menos 3 salió el 9. En el menos 2 salió el 4. El menos 1 salió 1. En el 0 salió el 0. En el 1 salió el 1. En el 2 salió el 4. Y en el 3 salió el 9. ¿Sí? Ahora, yo podría quizás, si después con la práctica, quizás hacer menos puntitos, pero si no tengo mucha práctica, de repente conviene hacer más puntitos para no equivocarme después con la gráfica. Vamos ahora a ver cómo quedaría graficado eso en el plano cartesiano. Entonces, ¿se fijan que estamos haciendo los mismos pasos que hicimos antes, cierto? Entonces voy a ir para allá a un plano cartesiano. ¿Sí? Y vamos a abrir aquí un plano cartesiano. Y a ver si es que lo estoy compartiendo. No, ahí. Ahí tenemos un plano cartesiano. Entonces primero ubicamos nuestra X, que recordemos está siempre en el eje horizontal, y la X sería la variable de entrada, ¿cierto? Vamos a ponerla roja porque la hemos puesto siempre roja, y la vamos a poner grande para que se note. Ahí la tenemos. Variable de entrada que tiene que ver con el eje horizontal, y la variable de salida con el eje vertical. Y aquí la tendríamos. Listo, la I. ¿Sí? Y vamos a ir colocando los puntos que sacamos. Entonces me voy a devolver para allá para ir viéndolos y para que ustedes vean que estoy haciendo eso. Vamos a ubicar primero al menos 3,9. ¿Sí? Este punto, el primero que encontramos. Entonces me devuelvo para acá y lo voy a anotar en mi plano cartesiano. Menos 3,9. Y no apareció. No, sí apareció, pero ahí está. Porque tengo entrada menos 3, salida 9, ¿sí? Y lo vamos a pintar rojito ahí. Ahí lo tendríamos, el menos 3,9, entra por aquí, sale por el 9. Después tendríamos, ¿cuál era el otro puntito? Teníamos el menos 2,4, ¿sí? Entonces vamos para allá a escribir el menos 2,4. Y ahí estaría el menos 2,4. Y después teníamos el menos 1,1. Y apareció por acá. Cualquier cosa pregúntenme porque yo estoy dando como que esto lo saben porque ya lo repasamos, ¿cierto? Acuérdense que entrada menos 1, salida 1, ¿sí? Voy a compartir para acá para que veamos cuál otro nos faltaba. El 0,0 y el 1,1. Sí, vamos entonces el 0,0 y el 1,1. Tendríamos entonces el 0,0
y me dio justo en el origen. 0,0 y teníamos el 1,1. Y después, ahora podemos ver así al tiro que estos puntos me están dando muy distinto a lo que me dio la vez pasada, ¿no es cierto? Que me dieron todos como en una misma línea. Y en este caso me está dando muy distinto. Entonces, vamos a ver cuáles me faltan ahora. Me falta el punto 2,4 y 3,9. 2,4 lo tendría aquí. Y 3,9. Ahí ya podemos ver que la cosa no me dio igual como antes. Y vamos a unir ahora todos esos puntos, ¿sí? Vamos a unirlos con todos juntitos, y me dio esa figura, ¿sí? Vamos a ponerla con un color más. ¿Se fijan que yo los uní todos? Ya. Y miren, yo aquí estoy mostrando una parte del plano, pero quiero mostrarles cómo es que esta curva es en realidad. ¿Sí? Quiero que ustedes puedan dimensionar eso, porque, claro, cuando uno lo hace en el papel, uno piensa que llega hasta ahí nomás la cosa, pero esta curva es infinita, ¿sí? Y si se fijan, se va abriendo cada vez más hacia arriba, de a poquitito, pero se abre, ¿sí? Entonces, supongamos que yo elijo otro par de números, y supongamos que elijo el 12 y el cuadrado de 12, que sería 144, ¿sí? Y lo voy a buscar. Sí, debería estar hacia arriba en el número 144. Si es que, miren, ahí apareció. ¿Sí? Ese es el 12, entra por el X, 12, y sale por el 144. Entonces, lo que quiero que entiendan con esto es que esta curva no para jamás. ¿Sí? Ahí yo les mostré que hay un punto por acá arriba, ¿no es cierto? Y si siguiera para allá, voy a seguir buscando y encontrando puntos más allá. Entonces, cuando yo les muestro una curva, un dibujo acá, ¿sí? Yo les estoy mostrando una parte nomás, una parte del plano cartesiano, una parte que llega hasta el punto 10 máximo, porque eso es lo que da la vista ahí, ¿cierto? Si me devuelvo para allá, yo estaba mostrando solamente aquí hasta el punto 9 del eje Y, pero ustedes tienen que entender que esta curva no va a parar jamás, ¿sí? Entonces, la curva que nos acaba de dar es la función f de x al cuadrado, ¿sí? Vamos a ver aquí. ¿Cómo quiero escribirla? Ay, no sé cómo era, pero un poquito. F. Era x al cuadrado. Ahí no puedo. Ay, pero un poco. Voy a ponerla ahí. Esta es esa función, ¿sí? Y la voy a poner un poquito más grande
¿Sí? No sé que no me gusta esa letra, pero no sé cómo cambiarla. A ver, aquí parece. Ahí. Ya. Ahí está. Esa es f de x el cuadrado de un número, ¿sí? Miren, voy a hacer en el mismo plano la función que vimos en la clase anterior, que se llamaba el doble de un número, ¿sí? Para que vean la diferencia entre una y la otra. El doble de un número era así. Era 2x, ¿cierto? Ahí salió el doble de un número. Esta de acá, la roja es f de x igual 2x. Esta rojita. ¿Sí? La roja entonces es f de x igual 2x y esta es f de x al cuadrado. ¿Se fijan que como que pareciera que son muy parecidas, pero son totalmente distintas en la gráfica? Esta tiene una x y tiene un 2, esta también, pero lo que cambia es que esta variable de entrada está elevada al cuadrado acá, y acá está multiplicada por 2, ¿sí? Entonces la hace muy distinta a la otra en su gráfica. No sé si pueden ver eso. Ahí la pinté del mismo color cada una, pero esta curva es una y la otra. Entonces, podemos ver en la misma gráfica que nos dio una cosa totalmente distinta. Ya ahí podemos conocer cómo es nuestra función cuadrática. Me voy a devolver ahora para allá, a nuestra guía, y parece que no me fui. Ahí. Ya. Sí, yo aquí les dejé en la misma guía el dibujito, se los dejé ahí puesto para que ustedes lo tengan. Te la voy a borrar porque si no se nos va a complicar aquí. Ya, entonces vamos a ver que esta curva la podemos encontrar en muchos lugares. Mire, aquí les voy a poner un ejemplo. En este dibujo que aparece aquí, ¿sí? Podemos ver también una función cuadrática, ¿sí? Y este es un puente que está en Australia, en Sydney, Australia. Y si podemos ver, si aquí sigo por esta línea, puedo ver esto, ¿no es cierto? O por la otra, sí. Sí. Entonces, esta función puede ser hacia arriba o hacia abajo, como me resultó en la figura que hicimos recién, ¿cierto? Podría ser así, o podría ser más delgada, o podría ser ultra delgada, más ancha, más alta, y al revés podría ser así, más delgada, más ancha, bueno. Pero siempre es esa la forma. Unas que van hacia arriba y otras hacia abajo. Vamos a ver aquí algo importante en eso. Por ejemplo, aquí. Si yo les pregunto, ¿esta figura, esta estructura que uno ve aquí, es simétrica o no? A ver, ¿qué contestarían ustedes? A ver si alguien quiere participar en el chat. ¿Es simétrica esta figura o no lo es? ¿Qué piensan? O hablen, por favor. A ver en el chat. Sí, Chrisley.
es simétrica, ¿cierto? Lo podemos ver ahí que sería simétrica. Pero, ¿qué significa ser simétrica? A ver, una idea, solamente porque eso ayuda a que puedan aprender mejor. ¿Sí? Todas estas preguntas son preparadas, ¿ah? No es que yo llego y les hago cualquier pregunta. Es porque eso nos ayuda a aprender. Si traten de pensar, ¿qué significa ser simétrico? Estoy esperando que alguien me conteste. ¿No? ¿Tiene que ver con el tamaño, profe? ¿Con la forma? Con la forma, sí. Sí, tiene que ver con la forma. Ya, miren, voy a bajar acá. Estamos bien, vamos por buen camino, Ricardo. ¿Está bien lo que dijiste? Tiene que ver con la forma, porque si no tuviera esta forma, no tendría simetría. Está muy bien. Entonces, miren aquí. Quiero que recordemos lo que significa simetría. Sí, aquí tenemos una mariposa, y yo les digo que esta mariposa es simétrica. ¿Qué significa eso? Que tiene una parte igual, la parte de la derecha a la parte de la izquierda. Miren, aquí. Si yo paso aquí una línea, esta parte de aquí es igual a esa. Pero no es igual como yo podría decir una manzana es igual a una manzana, ¿cierto? De forma irregular. O sea, simetría es que a ambos lados de la figura, según la forma, eh, tendría que ser idéntica. Muy ¿Algo bien, así? muy bien, Ricardo, muy bien. Lo que pasa es que es simétrica. Esta línea se llama eje de simetría y actúa como un espejo, ¿sí? Es como un espejo, porque este lado es igual al otro, pero es como que se estuviera reflejando en este espejo, ¿sí? A mí no me va a dar la misma figura, me da como hacia la izquierda, no sé si se entiende eso. Pero miren, fíjense aquí, Sí. ¿sí? Aquí tengo una línea en la Torre Eiffel, y lo mismo, actúa como un espejo, ¿cierto? El lado derecho es igual al izquierdo, pero uno como mirándose hacia el otro. De hecho, a ver si es que puedo acá, voy a volver acá. Esperen un poquitito. De izquierda a derecha. Exactamente, miren. Yo incluso tengo aquí, a ver, simetría, bisectriz, no. ¿Dónde lo dejé eso? Aquí. Miren, voy a cerrar aquí y vamos a cerrar los puntitos. Solamente están escritos, está todo, pero estoy sacándolo de aquí solo para mostrarles algo. A ver si me devolví o no. Oh, no estaba compartiendo pantalla ya. Ahí sí. Estamos compartiendo. Aquí arriba dice simetría axial. ¿Sí? No sé si lo pueden ver. Simetría axial. Entonces, simetría, yo lo que voy a hacer es hacer una figura con la simetría axial. Entonces, miren, voy a hacer un triángulo aquí. Voy a hacer este triángulo. Un triángulo tiene 3 lados, ¿cierto? A ver, un poco, que aquí me fueron los puntos.
Vamos a borrar eso y eso. Voy a hacer un triángulo aquí. Un polígono regular. ¿Sí? Regular significa que tiene todos sus lados iguales. Entonces, aquí voy a hacer un triángulo y... me está diciendo ya un cuadrado, ya no importa. Un cuadrado. Porque no importa mucho la figura, sino que lo que les voy a explicar aquí es una simetría axial. Entonces, ahora voy a tomar este y voy a hacerle una simetría axial. Voy aquí. No, no era así. Espera un poquitito. Me equivoqué, no es así. Voy a borrar estos puntitos. Y creo que se toman los puntos. A ver. No. Se me olvidó cómo se hacía. Tomamos el punto. No, a ver, objeto. ¿Cómo era? Esto no lo había programado, por eso que se me ocurrió después mostrárselos así. A ver, objeto a reflejar, luego eje de simetría. Ya. Ahora vamos a hacer un eje de simetría. Entonces, aquí y vamos a hacer un eje de simetría. Voy a probar si es que resulta. No, está poniendo un secreto. Espera un poquito. Aquí abajo. Vamos a poner esa recta. Entonces ahora esa y a ver si resultó. Voy a correr esto para acá. No me resultó. Lo voy a hacer, lo voy a preparar mejor porque sé. Lo que quería hacer es que esta actuara como un eje de simetría, entonces este otro se refleja justo al otro lado, porque esta recta actúa como un espejo, ¿sí? Pero no me resultó, así que voy a ver cómo lo hago y después se los muestro la otra vez. Voy a devolverme para allá a la guía. Entonces dijimos que actuaba como un espejo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, en estas figuritas que le mostré, si yo me devuelvo ahora, aquí, ¿dónde pondría como un espejo para que me dieran una curva como reflejada en la otra? ¿Sí? ¿Dónde pondría este eje de simetría que se llama el espejo que pongo entre medio de la curva para que los dos lados se vean de la misma, que sea la misma forma, pero como reflejada una en la otra, ¿no es cierto? A ver, los leo acá en el chat. ¿Dónde creen que se pondría? ¿Ricardo? En el centro. En el centro de la centro. figura. Exactamente, en el centro. Aquí se ve como una banderita. Tendría que ser, recuerden que el eje de simetría es una recta, ¿sí? Es una recta vertical, ¿no es cierto? Que hace que la figura se vea, actúa como un espejo. Este sería el eje de simetría. Eje de simetría que actúa como un espejo que hace ver como este lado igual al otro, pero como reflejado uno al otro lado, ¿sí? Entonces, si pueden ver aquí, este puntito que se forma aquí es la intersección del eje con la curva.
Cuando nosotros decimos intersección, es lo mismo que decir, por ejemplo, que cuando uno dice, por ejemplo, estoy en la calle Vicuña Maquena con Mata. No sé si alguien anda por ahí de repente. Pero cuando yo quiero decir que estoy en la intersección de las dos calles, yo estoy justo ahí donde las dos calles se juntan, ¿sí? Ahí estoy diciendo que yo estoy en la intersección de Vicuña Maquena con Mata. Entonces, decir que este puntito está en la intersección significa que está tanto en el eje de simetría como en la curva. Está justo en la intersección donde los dos se topan. ¿Quiénes se topan? La curva y el eje de simetría. ¿Sí? Este puntito amarillo se llama vértice. Entonces, el vértice es el punto donde se intersecta el eje de simetría con la curva. ¿Sí? Vimos dos conceptos importantes, ¿sí? Vértice y eje de simetría son como los más importantes en esta función. Creo que lo más importante que tiene. Entonces, si podemos ver, miren, voy a mostrar aquí algunos dibujos, como para que entendamos un poco más. La zambullida que hace un ave en el mar para poder pescar forma la función cuadrática, ¿sí? A todo esto, una cosa que no les dije. Cuando nosotros vimos la función anterior y dijimos que era una función lineal, la figura que nos resulta es una línea recta, ¿cierto? El nombre de esa función lineal es una línea recta, se llama línea recta. ¿Sí? Esta, la forma que tiene la figura, ¿sí? Que nos da, a ver, me voy a devolver para acá, me voy a devolver aquí, y voy a borrar eso, y todo eso. Pero un poquito, teníamos esta función, ¿sí? Ahí estaba. Sí, esto no vale, eso no vale. Entonces, esta de aquí, recordemos, la forma que tiene, esta forma, se llama parábola, ¿sí? Eso por si acaso, antes se llamaba línea recta o línea, pero esta forma se llama parábola, ¿sí? La curva que nos resultó, el dibujo que nos resultó, ¿sí? Se llama parábola. Y eso era importante de decir porque después ustedes lo van a encontrar en algún libro y más encima lo escribí sin acento ya, pero no importa. Después el lenguaje lo arreglamos. Esto se llama parábola, ¿sí? ¿Dónde estaría la línea, el eje de simetría aquí? Estaría justo aquí, ¿sí? Si yo paso una línea aquí, vamos a pasar una línea recta por aquí. Esa de ahí sería el eje de simetría. ¿Sí? Vamos a pintarla para que lo vean. Igual será esta. Esta de aquí, vamos a ponerla roja. Para que ustedes vean que está, en este caso está pasando justo por la mitad, ¿no es cierto? Ahí, ese sería el eje de simetría. Profe, ¿Sí, dígame? consulta, usted dice que esa curva que forma se llama parábola, ¿cierto? Sí, la, ¿Tiene, tiene algo que ver en realidad con la palabra parábola? sí, está mal escrita, es parábola. Espérate un poquitito que no me acuerdo. Yo, la verdad, que soy, y siempre pasa lo mismo, que los profesores que somos de matemática nos cuesta mucho la parte de lenguaje.
pero yo todas las palabras me aprendo casi de memoria donde llevan los acentos y todo eso, porque me cuesta mucho ver las reglas de la acentuación, aunque me la he tenido que aprender, pero me cuesta. Ahí lleva el acento. ¿Sí? Si no, el profesor Santi se va a enojar conmigo, sí. Estoy así. Ahí. Ahí lleva el acento parábola. Parábola es la figura, ¿sí? Y eje de simetría es una línea recta, ¿sí? Es una línea. El eje de simetría es una línea. Es una línea recta. Que en este caso pasa justo por el eje Y, pero no siempre, ¿sí? Puede que esta esté trasladada y va a pasar por otro lado. ¿Sí? Entonces, es una línea recta el eje de simetría, por favor, traten de aprendérselo, es una línea recta, es una línea el eje de simetría, que pasa justo por el medio de la curva. Y el vértice, al contrario del eje de simetría, es un punto. ¿Dónde estaría el vértice aquí? El vértice era el punto 0,0, aquí. Y lo vamos a pintar de amarillo para que se vea más clarito. Ahí. Ahí lo tenemos, ¿sí? Se fijan, pasa justo, está la línea, el eje de simetría, y está la curva, y donde se topa con el eje, ese es el vértice. Sí, vamos a colocarle vértice. Y vamos a ponerlo del mismo color amarillo para que lo vean ustedes. El vértice es ese, ahí. Entonces esas son como las cosas más importantes. El nombre de la figura, que se llama parábola, el eje de simetría, que es una línea recta, y el vértice es un punto. Por favor, no lo olviden jamás, es un punto. Es un punto solamente, ¿sí? Es un punto que intersecta la recta con la figura. ¿Sí? No sé si el vértice es un punto. Ya podríamos tener otro tipo, pero después vamos a ir viendo. Lo que quiero ahora es que les quede claro los términos, los conceptos que tienen, ¿sí? Porque en esta clase estamos conociendo cómo es la forma de la ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces, ya vimos eso, y ahora aquí, si podemos ver acá, tenemos la zambullida que realiza un ave en el mar, hace una trayectoria parabólica, ¿cierto? O una trayectoria que está ocupando la función cuadrática. Miren, aquí está el ave, y ella se zambulle y pesca aquí el pez y vuelve a salir. Pero el ave no entra así de punta y sale de punta, ¿cierto? Hace como este recorrido, esta trayectoria. Eso es una función cuadrática. ¿Sí? Aquí puse un ejemplo, el salto de un delfín. A ver si es que puedo, a ver, déjame ver, porque la otra vez yo les puse este videito cortito. Es cortito, sino que más que nada porque nos lleva a entender mejor cómo es. No, ya, para la otra clase lo pongo. Sí, para la otra clase, así, no sé qué sé. Estamos, me quedo pegado esa cosa.
Ya, ahí tendríamos el salto de un delfín. Lo pasé para acá, ahí. ¿Sí? Como quedó dentro del cuadrado ahí, no puedo tocar el... Hacer que lo copie, pero no puedo. Ya. Entonces tenemos el salto del delfín. Si se fijan, el delfín fue al revés del ave, ¿no es cierto? Saltó y hizo también la forma parabólica, pero de arriba hacia abajo, es decir, inversamente, ¿no? Una cosa así. Otra figura donde podemos encontrar la parábola es en la antena parabólica, y justamente se llama antena parabólica. ¿Sí? Aquí podemos encontrarlo aquí. ¿Sí? De hecho, está hecha de esta manera, como una parábola, para que pueda existir mejor la transmisión de los datos y todo eso. ¿Sí? La fachada de un edificio. También podemos ver la forma de la función cuadrática, y en muchas situaciones más, muchísimas. Por ejemplo, cuando uno tira una pelota, ¿sí? La pelota no cae de forma recta, sino que siempre cae así, ¿cierto? Siguiendo, supongamos que aquí está tirando la pelota, cae de esa forma, no cae así como de forma recta, ¿cierto? Entonces, tenemos muchas situaciones de la vida real donde podemos encontrar a la función cuadrática. Y siempre va a ser de esta manera, ¿sí? Esta es la forma que tiene, es su forma a la que llega. Ahora, yo les mostré la función elemental, ser el cuadrado de un número, ¿cierto? Y eso nos llevó a la forma que tiene la función cuadrática. Pero podemos tener otras formas también. Vamos a poner aquí algunos ejemplos. Dijimos que la que estuvimos viendo recién, que es la más elemental, es esa. Pero aquí les voy a poner ejemplos de otras. 3x al cuadrado. ¿Sí? También es una parábola y podría tener la siguiente. F de x igual x al cuadrado menos 9. ¿Sí? Podría tener f de x igual x al cuadrado más 3x más 4. También es una función cuadrática. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan, se fijan que dijimos que se llamaba cuadrática porque la variable estaba elevada al cuadrado. ¿Sí? Aquí vemos que esta variable está elevada a 1, ¿no es cierto? Pero lo importante es que aparezca una x elevada al cuadrado. ¿Cuándo no sería cuadrática? Por ejemplo, voy a colocar aquí una que no es cuadrática. F de x igual x elevado a 3. ¿Sí? De hecho, esta es función potencia impar se llama. Y podríamos buscar su figura, la forma que tiene en la figura es otra totalmente distinta a una parábola. Podría aparecer así, o también podríamos tener así, miren, x al cubo más x al cuadrado, ¿sí? Y ahí ustedes podrían decir, oh, pero aparece un x al cuadrado, ¿cierto? Entonces es cuadrática. No, no es cuadrática, porque tiene la variable, acá aparece elevada a un número mayor. El mayor número al que tiene que estar elevada para que sea cuadrática tiene que ser 2.
¿sí? El mayor. Si es que hay una que tenga mayor a 2, ya no va a ser cuadrática. ¿Cuál, por ejemplo, no es cuadrática? 2x más 5. Porque aquí la x, la variable, está elevada a 1, ¿no es cierto? Y dijimos que esta era la función afín. Lo vimos en la guía anterior. Y esto me va a dar una línea recta, que no pasa por el origen. Entonces, para que sea cuadrática, la variable al mayor número que tiene que estar elevada es a 2 y no a otro número, ¿sí? ¿Puede aparecer sumándole una parte lineal? Sí, puede aparecer, pero el mayor al que tiene que estar elevado es a 2. ¿Sí? No sé si se entiende eso. A ver, díganme en el chat si lo entendieron o si se lo explico de otra manera. Profe, si me puede explicar de nuevo. 50. ¿Sí? Miren. ¿Qué parte? Dime Ricardo, a ver, dime para poder dirigir mejor y entender mejor qué parte no me entendiste. No, es que ahí cuando dijo ya eh, que parecen cuadráticas, pero no son. ¿Sí? ¿Esta de acá? ¿Esta? Sí, Ya, ¿por qué? Porque aquí la x está elevada a 3. ¿Sí? Y no tiene que estar elevada a un número más grande que 2. ¿Sí? ¿Me entiende? No puede estar elevada a 3. Ni a 3, ni a 4, ni a 5, ni a ningún otro. El mayor al que puede estar elevada la incógnita x, la variable x, es a 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera f de x igual x elevado a 4, tampoco es cuadrática. ¿Sí? Porque la variable está elevada a 4. ¿Sí? sí. Entonces, ¿qué otra? Por ejemplo, miren, voy a mostrarles acá algunas. Aquí yo puse ejemplos de funciones cuadráticas de las que son y las que no son, ¿ya? Y ahí vamos a ir viéndola. Ustedes me van preguntando por qué o por qué no. Aquí yo puse una que sí es cuadrática, esta. ¿Por qué? Porque aquí aparece x elevado al cuadrado. Aparece una x, pero la mayor ¿cómo se dice? La variable está elevada al mayor número, que es 2. ¿Sí? Entonces es cuadrática. Esta no sería cuadrática porque es la función afín. X está elevada a 1 aquí. ¿Sí? No es cuadrática. Acá, esta sería cuadrática. ¿Por qué es cuadrática? Porque aparece la variable t elevada al cuadrado. ¿Sí? Sí, Ricardo, vaya diciéndome si me entienden, ¿ya? Y por aquí, todas estas les puse que no son cuadráticas. Las del lado derecho no son cuadráticas porque esta es lineal. ¿Sí? Esta es lineal, la t aquí está elevada a 1. ¿Cuál otra es cuadrática? Esta, porque la variable de entrada está elevada al cuadrado. ¿Lo ven? No importa lo que haya alrededor de eso, pero está elevada al cuadrado. Y eso es lo que importa. ¿Sí? Acá tenemos otra. Aquí tenemos a nuestra x al cuadrado. Aparece una x, no importa eso, pero aparece un x al cuadrado. Si apareciera aquí una x elevado a 3, entonces no es cuadrática.
¿Sí? Aquí tendríamos otra. Aquí tenemos un x al cuadrado. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Aparece también una x y un número solo, pero lo importante es que aparece el x elevado al cuadrado. Por otro lado, estas no son cuadráticas porque, por ejemplo, aquí tenemos la variable elevada aquí a un exponente. ¿Sí? Entonces, esta se llama función exponencial. Las funciones logarítmicas, por ejemplo, siempre aparece el logaritmo en alguna parte. ¿Sí? Entonces, no es muy difícil de darse cuenta cuándo es cuadrática, en su forma algebraica, digamos. ¿Sí? Porque siempre aparecen con el término, la variable de entrada elevada al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo importante. Miren, aquí vamos a echarle un repaso antes que termine ahora. ¿Cuál de las siguientes funciones es cuadrática? Entre la A y la F. A ver, Ricardo, dime. ¿Cuál sería cuadrática? ¿La A o la F? La F. La F. ¿Sí? ¿Viste que te diste cuenta? ¿Por qué? Porque aquí tenemos la variable de entrada elevada al cuadrado. Y acá tenemos, esto se llama función exponencial. ¿Por qué se llama exponencial? Porque la incógnita aparece en el exponente. ¿Ya? Veamos acá. Tenemos aquí. Entre la B y la G, ¿cuál sería cuadrática? Ninguna. ¿Mm? Ya, chicos, se nos acabó el tiempo. Voy a pasar la lista rapidito. Ustedes hagan esta actividad. La próxima clase la voy a revisar, pero traten de hacerla solitos, ¿ya? Mire, la actividad aquí, 1, era identificar la función cuadrática, y la 2, aquí, era la figura de la función cuadrática. ¿Cuál de estas es cuadrática? ¿Sí? Y aquí les muestro varios monitos para que ustedes elijan cuáles son cuadráticos. Solamente esta guía tenía como finalidad conocer la forma algebraica de la función y la curva, ¿ya? La próxima clase vamos a profundizar en los otros temas, pero quiero que ustedes hagan ese trabajo, porque eso los va a ayudar mucho a que la próxima clase me entiendan mejor, ¿ya? De hecho, por eso les voy dejando actividades de trabajo. Entonces voy a pasar la lista y por hoy día terminamos. Profe, ¿Sí? pero no vio ahí por la pregunta que hizo entre la B, entre la B y la C, ¿cuál es la cuadrática? No, espérame. Ay, espérame que quiero salirme de aquí que me metí mal. Esta no es de ustedes, es de otro curso, por si acaso. Así que me metí muy mal aquí. Aquí sí. Entonces hoy día estamos a... Espérame un poquitito que de ahí me devuelvo para allá. Estamos a 14. Y vamos a pasar la lista rapidito, porque si no... Ya, aquí. Martina Canelo. Simón Cortés. Jocelyn Díaz. Claudia Figueroa. Profe, presente. Caroline Galleguillos. Shirley Hernao. José Leiva. Profe, Dígame. dije presente. Sí, te Ya. pusieron. A ver. No, no Presente, pusieron. profe. Presente, profe José Leiva. José Leiva, ya. Espérame un poquitito que déjame terminar acá y ahí voy. Oye, José, ¿estás en tu casa? Sí, hermano. Benjamín Morales. Presente, bro. Sí. Martín Núñez. Estaba el Benjamín y no cooperó en la clase hoy día. Josefa Ollarzo. No,
Profesora, disculpe, es que llegué tarde. Ah, ya, ya. Josefa Ollarzo. Diego. Ariel Santibáñez, no está. Elías Sepúlveda. Ricardo Vidal. Ricardo, tú me estabas hablando, ¿cierto? Ah, sí, en delante, entonces la última pregunta que hizo. Ya, sobre al tiro cuál voy. era cuadrática. Ya, al tiro voy a verlo. Esperen un poquitito. Francisca Rivera. Alicia Romero. Sí, profe, acá estoy. Oye, Alicia, que no participaste hoy día en la clase. Pero sí, yo también hice una pregunta, no me acuerdo qué fue el que le ¿Sí? hice la pregunta. Ah, porque las X, la Y, Ah, la X, y la columna esa que era lo que le iba a poner. O no se ya, ponía sí, sí, nada, me algo así, acuerdo. le pregunté, sí. Sí, sí, me acordé. Ahora me acordé. Ya. Catalina Cuadra. Crisley Palma. Mm, Sharon Spinelli, la Sharon está por ahí. ¿Aló, profe? ¿Sí? La Char me pidió que le avisara que no iba a poder estar en la clase porque lo que pasa es que hacen como 2 semanas que está con el papá, que va y viene al hospital, más ella está encargada de todo el trabajo que justamente trabaja con él. Entonces no ha tenido tiempo para hacer muchas cosas también y que a la noche creo que le manda la prueba, que no la ha podido mandar. Ah, ya. Ya, Alicia, gracias. Ella me pidió Bueno, delante que le dijera, ya le dije ya, yo le digo. Alicia, gracias. De verdad que eso me ayuda a mí también a ver, porque de repente algunos Sí. llegan y faltan y no avisan nada. No, pero ella, usted sabe que ella está siempre, Sí, sí, yo lo sé, por eso que a veces me parece extraño que no verlos, porque ya sé que sí, vienen porque, y es lo mismo. sí, porque ella a veces está conectada y me dice, avísame tal cosa, mándame esto porque estoy aquí, pero estoy ocupada. Es que ella tiene una Sí, imprenta, entonces ella siempre tiene que estar ahí trabajando con el papá. Y sí. como el papá está hospitalizado, entonces Puta. le toca todo a ella, entre casa de ella, papá, trabajo. Uy, ay, ay. Mm. Ya. Gracias, Está Alicia. heavy la cosa. Ya, profe. Ya, ahí dejé a todos presentes, ¿cierto? Delante, ¿quién fue que me No, habló? profe, yo, Martina. Ya, ya, La Martina, perdona, Macanelo. perdona, perdona. Sí, ahí está. Ahí está, y no siquiera se me apretó ahí. Es la Ahí primera. sí. Sí, ahí está Martina, ¿ya? Ya. Ahí estamos entonces con la lista. Y ahora me devuelvo para acá y dime, Ricardo, ¿a dónde estaba la duda? La pregunta que usted había hecho de la guía abajo, ¿cuál de las dos era cuadrática? Ya, La B y la B, la B y la C me parece que dijo. sí, entre la B y la G, Entre la B y la G. ¿sí? ¿Cuál sería? La G, pues. La G, exactamente. La G sería cuadrática, ¿sí? Parece que lo entendí mal entre la B y la C, por eso las quedé mirando y dije ahí no hay Sí. ninguna. Aquí la estamos conociendo la verdad, ¿sí? La G sería la cuadrática. Y Sí. acá la F era la cuadrática, ¿sí? Y esta no. Y aquí, ¿cuál más de estas? ¿Cuál más? Ya, se los dejo de tarea, ¿ya? Porque ya terminamos. Entonces, la próxima clase, Y la eh, hace tráiganme esa respuesta, ¿ya? Vamos a terminar esta guía y vamos a empezar con otra. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes vayan haciendo los ejercicios de la guía para que así yo después esto mismo se los voy a preguntar en una evaluación sumativa. Entonces, vayan haciéndolo porque después no les va a costar nada hacer la prueba Profesora, en línea. Dígame. disculpe, ¿hay alguna tarea para esta semana?
No, acuérdate que ya me entregaron la tarea que era para el viernes, ¿sí? Ah, ya. Sí, se la mandé se la Sí, mandé a ya pusimos entregar la igual, ¿no? nota, Benjamín. Ya. Ya. Bueno Nos vemos saberlo. entonces el próximo, creo que el jueves, si es que el Viernes. director nos dice una cosa, ¿ya? Nos vemos entonces, chicos. Chao. Chao. Que estoy bien.